Teresa Menor Alarcón es una comentarista, es una profesora de lengua y literatura que ha jugado un papel importante y lo sigue jugando en los comentarios del conglomerado cultural. Teresa Menor, ¿qué relación podemos encontrar entre la literatura y la pedagogía en tu experiencia como docente y como poeta? Bueno, la literatura se relaciona mucho con la pedagogía dependiendo cómo es que el profesor prácticamente lo lleve a los alumnos en las aulas, el sentido de para qué enseñar literatura, porque hay muchas investigaciones que se centran en sí, en lo que es el texto, sea poesía, sea cuento, y a las finales no se preguntan y dicen, pero ¿para qué estoy haciendo este trabajo? O el mismo profesor en el aula se pone a hacer a desarrollar una determinada currícula, a desarrollar determinados contenidos y al final sea primero y secundaria, o sea quinto y secundaria, no se pregunta, ¿y pero por qué le hice este tema? ¿No? ¿Qué es lo que quiero lograr cuando, por ejemplo, con ellos termino de analizar una obra? ¿Qué es lo que quiero lograr cuando con ellos les hago hacer poesía? Quiero que sean poetas en sí hasta terminar su secundaria o quizá posteriormente terminando esta y luego en la universidad se dediquen a ser poetas. Quiero que sean novelistas, cuentistas o qué es lo que quiero. Simplemente es que pasen los 5 años del nivel secundario conociendo al revés y al derecho las técnicas narrativas, elementos de un cuento, estrategias para analizar una poesía, etc. Pero en sí, ¿qué es lo que se quiere lograr en la relación de la escuela con la literatura? Hay, por ejemplo, en el caso de Lambayeque, Milton Manayay, que está haciendo talleres, está haciendo cursos, sea de actualización y de lo que es capacitación en cuanto al área de literatura y relacionarlo con lo que es la pedagogía. Actualmente los profesores nos están ayudando bastante. ¿Por qué? Porque el profesor no solamente va al aula con la intención de desarrollar un contenido, sino qué es lo que quiere lograr al desarrollar con los alumnos determinados temas relacionados a la literatura. Entonces, en la Universidad Señor de Zipán el año pasado se presentó un programa para que profesores e investigadores en el área, sea de docencia y literatura, expongan sus experiencias. Y bueno, particularmente me tocó a mí hablar sobre la experiencia que estoy desarrollando en el Bruning College como profesora y la literatura, incluyéndolo en el campo de la pedagogía. Bueno, yo le expliqué de que los alumnos necesitan vivenciar la literatura. ¿De qué manera? No solamente es a través de darles una definición o un concepto de lo que es poesía, sino de que el poema, el cuento o todo una forma de expresión literaria forma parte del ser humano, porque la literatura se relaciona con lo que es la sociedad a través de un texto literario. Este texto literario tiene sus bases y por lo tanto no solamente el alumno lo debe ver como tal, sino como un discurso. Y ese discurso es el que a él le va a aperturar ver no solamente a un texto que dice, sino qué es lo que quiere decir, a través de un análisis, a través de la interpretación. Y acá tiene mucho que ver lo que es las estrategias de lectura. Si es que nosotros queremos, por ejemplo, trabajar un texto literario poético, debemos hacer una lectura relacionada a este tipo de textos, literatura inferencial, literatura interpretativa, y siempre relacionar lo que es las estrategias, el contenido y la finalidad del para qué estar enseñando literatura en las aulas. Y es importante que ellos lo sepan porque al texto lo ven los alumnos como algo que está solamente lleno de letras o lleno de oraciones y párrafos, pero no ven más allá de. Y por eso es que incluimos lo que es el concepto de discurso, ¿no? Para poder darles a entender de que el texto literario recoge aspectos sociales, culturales, económicos, políticos de una época o una sociedad determinada. En cuanto al aspecto curricular sobre literatura regional, tenemos en el momento actual un promedio de 5 autores que son los que de manera obligatoria o de alguna manera oficial son leídos, son analizados. ¿Cómo consideras tú
la necesidad y la experiencia de incorporar, ampliar la frontera literaria con más autores. ¿Es necesario que se amplíe la frontera literaria con más autores? ¿Mediante qué y cómo? Claro, mira, es que eso no solamente es de ahora, esa necesidad de variar, esa necesidad de hacer llegar a los alumnos no solamente lo de antes, sino lo de ahora, se ha tenido, supongo yo, desde siempre, al menos en el caso mío, desde hasta el año pasado, por ejemplo, que ya tú estabas más o menos comunicando artículos en relación a si es que solamente es lo impuesto, lo que el profesor tiene que trabajar en cuanto a lo que es autores lambayecanos, o es ya libertad propia del docente o la capacidad para poder incluir, ¿no?, en sus clases otro tipo de autores para poder trabajar. Entonces, el año pasado estuve trabajando con los alumnos de cuarto y quinto de secundaria el análisis, estrategias para analizar un texto poético, pero para empezar a realizar esa actividad ellos necesitaban conocer textos poéticos. Ahora, seleccionarlo no necesariamente implicaba pues a los clásicos, ¿no?, españoles, en este caso Becker, por ejemplo, que a los alumnos de esa edad les puede gustar, pero también le incluí, por ejemplo, el caso de Bancayán, que tiene su libro de poesía, Javier Villegas, que también tiene, y en el caso de los jóvenes que han publicado, y no necesariamente he tenido el criterio de lo que es un libro en sí, sino lo que consideramos como poesía, aquella que es la experiencia del poeta plasmada en un poema y que a través del lenguaje a la persona lo hace más sensible, lo hace más creíble, el hecho de armar mundos poéticos y que a través de ellos la persona puede también comunicarse, interrelacionarse y hacerse más sensible. Entonces, no necesariamente podemos esperar a que haya una currícula y que eso nos diga qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos que hacer. Porque como especialistas y como profesores estamos en la obligación no solamente de hacer crecer al alumno, sino también de nosotros crecer a través de la lectura. Entonces, leyendo, no solamente me voy a limitar a elegir pues a los que están nominados, se podría decir, a ser leídos en las escuelas por obligación, sino a los que si yo creo conveniente, que según criterios científicos y también literarios y pedagógicos es posible trabajar con los alumnos, entonces, ¿por qué no incluir, no? Claro que muchas personas esperan siempre, ¿no?, tener una lista determinada y que en base a eso ya los nuevos poetas o nuevos narradores sean más conocidos en las universidades, en las escuelas, pero ya creo que también depende del mismo profesor. En cuanto al tema de identidad, que es un eje transversal dentro de la currícula, la nueva producción literaria, tanto poética como narrativa, de los autores del 2000, ¿se puede decir que recogen este tema, este concepto, esta alegoría de identidad y que revelaría pues en cualquier espacio o latitud que lea un poema o un cuento, revela la identidad lambayecana, o en realidad hay más una intención cosmopolita en la producción temática actual? Generación 2000, bueno, es que es demasiado variado. Hasta los 50 podríamos decir de que había una literatura urbana, una literatura de la clase social burguesa, alta, pero a partir de los 50, 60, como que esas nominaciones de corrientes literarias o movimientos literarios se van rompiendo porque las producciones literarias en adelante ya no tienen una orientación específica, se podría decir, y mucho menos localista o lambayecana en este caso. Ahora, dependiendo cómo definimos lo que es identidad lambayecana, porque en la música, en la danza, en el arte, en la cocina, etcétera, la identidad está en base a lo que es el aspecto histórico, pero no el aspecto literario. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que si son poetas o si son narradores, no necesariamente son de acá, sino han venido de otro lugar. O hay otras personas que son netamente lambayecanos y no escriben para Lambayeque. Entonces, la identidad no podríamos